Hola. Estás escuchando Aviva tu Día, el podcast del pastor Héctor Ángel, donde la palabra de Dios te hará comenzar bien tu día y serás lleno de fe, amor y esperanza. Aviva tu Día. Bendiciones, espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy vamos a estar meditando en un texto que se encuentra en Hechos capítulo 9, en el versículo 15. Y dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué texto tan poderoso. Este texto nos habla de cómo Dios nos escoge como instrumento para llevar su nombre. Cómo Dios nos toma de donde nadie pensaba que iba a ser posible que surgiera algo para hacernos personas embajadores de su reino. Para hacernos personas que compartamos las buenas noticias del Evangelio. Y esta historia narra lo que sucedió con la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no nació siendo apóstol. El apóstol Pablo no nació en una cuna cristiana, como muchos dicen. El apóstol Pablo no nació en una comunidad donde todos seguían a Jesús. De hecho, no existía el cristianismo. El apóstol Pablo creció como judío, como un fariseo fiel, como alguien que guardaba la ley de la forma más estricta posible que había en su tiempo. Y cuando comenzó el cristianismo, el apóstol Pablo los perseguía. Era conocido como Saulo de Tarso, un fariseo fiel, perseguidor de la iglesia, que estaba cuando apedrearon a Esteban y aprobó su muerte. De ese es el que estamos hablando. Y ese hombre que la iglesia le tenía cierto respeto y temor, porque había tenido cartas de los principales para poder ir no solo a Jerusalén, sino a ciudades al exterior de Jerusalén, al exterior de Israel, para tomar cautivo a los judíos que habían venido al cristianismo. Estaba persiguiendo a la iglesia, se metía en las sinagogas y cuando veía a un cristiano predicando, él los tomaba preso para mandarlos a Jerusalén. Pero camino a Damasco, el Señor se le aparece, tiene una visión, escucha una voz, queda ciego y Dios le habla a Ananías. Y le dice que vaya a predicarle. Ananías está como dudoso. Le dice hasta el Señor: Señor, ¿estás seguro? Ese hombre tiene carta aún y poderes aún en esta ciudad para llevarnos presos y entregarnos a la muerte. Y es cuando Dios le dice esto a Ananías. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ahí viene el primer punto del devocional de hoy. Dios elige a quienes menos esperamos muchas veces. A veces estamos pensando que el que va a ser el escogido para llevar el mensaje, el que va a liderar el avivamiento, el que va a ser el pastor, el próximo profesor o lo que sea que estemos esperando o viendo, siempre pensamos que Dios va a usar a la gente que uno se imagina. El que ya nació con la corbata puesta, el que hablaba bien, el hijo del pastor o del seminarista. Pero Dios estaba tomando a un perseguidor, alguien que ni creía en él, y había puesto los ojos en él para que fuera el enviado, el que tenía el llamado apostólico para ir y cansar a los gentiles, a predicar a reyes y aún a los hijos de Israel. Tenemos que aprender eso, hermanos, porque Dios elige al que menos estamos esperando, y no es porque ya conoce la Biblia, no es porque ya tiene un diploma, no es porque ya habla bien, no es porque alguien que está convencido o Dios lo ha sanado. No es ni por su apariencia. Es porque Dios conoce los corazones. Y eso hay que entenderlo.
Pablo estaba desviado, pero tenía una pasión por Dios sin conocer bien a Dios y un fervor que Dios dijo, ese es el que yo quiero. Lo mismo pasó cuando escogieron a David. El profeta Samuel había pensado casi en todos sus hermanos y nunca había imaginado que ese que habían olvidado cuidando las ovejas del padre era el que Dios había escogido como rey. De hecho, hasta se adelantó cuando vio al hermano mayor y dijo, wow, de cierto estoy delante del ungido de Jehová. Y Dios le dice, Dios no mira lo que miran los hombres miran lo de afuera, Dios mira el corazón. Y si usted cree que el corazón es lo único que Dios mira en ese pasaje y que no es tanto así, mire la oración de los apóstoles en Hechos cuando reemplazan a Judas. Dice que tenían a 2 candidatos y después de haber ellos eliminado todas las personas que no pensaban y llegar solo a 2, oraron a Dios y dijeron, Señor, tú que conoces los corazones, muéstranos a quién has elegido. Y así es como sucede. Dios elige por lo que ve en el corazón y no las apariencias. Por eso usted y yo no tenemos que estar pensando a quién le vamos a predicar o quién no, o hacer incluso distinción. Le voy a dedicar más tiempo a este hermano o a predicar más en esta zona porque aquí veo más potencial. Tenemos que orar, hermano, y predicarles a todos. Ser sensible a lo que Dios nos habla. Si Dios no está hablando como Ananías de ir a predicarle a un grupo o a una persona, no podemos estar pensando, no, pero ni creen, no, pero no saben leer, no, pero esto, no, pero lo otro. No. Tenemos que ser obedientes. Imagínense que Ananías hubiera sido desobediente y no hubiera orado, no lo hubiera predicado, no hubiera orado por Pablo. Tenemos que despertarnos nosotros y de dejar de juzgar por las apariencias. Y quizás la persona más simple, más rebelde, la persona que más daño incluso le está haciendo a la iglesia en este momento, es a la persona que Dios te está llamando a ti para que vayas y le prediques y le hables del evangelio. Porque Dios tiene un plan y un propósito con esa persona que va a decir, wow, es la persona que quiero llevar a las naciones, es la persona que quiero alcanzar para alcanzar a los drogadictos, es la persona que quiero alcanzar para tocar a los artistas, para alcanzar a las personas que tienen problemas de salud mental. Tú no sabes exactamente cuáles son los planes de Dios. Son más grandes que nuestra mente. Tenemos que ser obedientes y predicar a cada criatura. Predicarle a cada persona que Dios nos da la oportunidad y no juzgar por las apariencias. Porque la persona más simple, un niño, lo que sea, quien sea que esté delante de ti en la situación que se encuentre, cuando Dios lo restaura y renueva, puede llegar a ser un instrumento escogido. El apóstol Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, instrumento escogido es. Hay personas con muchas apariencias, con mucho conocimiento. Hay personas que hablan bien. Hay personas que tienen hasta apariencia de buen testimonio. Pero no hemos visto su corazón y no dan fruto. Pero hay otras personas que Dios quiere alcanzar. No elimines a más nadie. No menosprecies a las personas por su apariencia. Compárteles el mensaje y ora por ellos, porque Dios los puede tocar. Lo segundo que te quiero decir de este texto es que hay un llamado para llevar el nombre de Jesucristo. Como Saulo, cada uno de nosotros como cristianos tenemos un llamado específico. Dios nos ha escogido con un objetivo específico. Y tenemos que aprender que no podemos estar pensando en quién escogemos y quién no. Porque hay lugares, hay personas que necesitan ser alcanzadas, que quizás usted y yo no lo vamos a lograr alcanzar. El apóstol Pablo, Dios le puso una gracia para alcanzar a los gentiles. Dios le puso conocimiento. El apóstol Pablo sabía cómo hablarle a la gente en Atenas, cómo hablarle a un filósofo, cómo hablarle a un judío, cómo hablarle a alguien que estaba envuelto en la idolatría en el primer siglo. Ese era el apóstol Pablo. Ananías quizás no tenía ese potencial,
pero tenía el potencial de ungirlo, de orarle, de hablarle a él de las primeras cosas en el Evangelio. Dios quizás te está llamando a ti para eso, para predicarle y ungir al próximo Pablo, el próximo siervo de Dios que Dios va a llevar a las naciones y va a hacer algo que tú no puedes hacer, pero a través de ti se logró. Sé obediente y entiende que todos estamos llamados a compartir el nombre de Jesucristo y alcanzar a las personas para que crean en Él. Lo último que te quiero decir es que el llamado de Dios no tiene frontera, no tiene límite. No solo es para cada nación, para cada pueblo, sino para cada persona, sin importar en la situación en la que se encuentre. Jesucristo sanó a lunáticos. Jesucristo sanó y liberó a endemoniados. Jesucristo habló y le predicó a mujeres como la samaritana, que habían tenido muchos maridos y aún estaban fuera de una relación. Sin embargo, se volvió una evangelista en los tiempos de Jesús, en medio de Samaria. Tenemos que entender esto. No pongamos límites, barreras a las personas. Cualquier persona, la más humilde, la más pecadora, la que menos solución nosotros le veamos en esta vida, Dios los puede transformar con poder y hacerlos instrumentos escogidos para Él. Así que no pongas limitaciones a quién le vas a predicar y comparte el Evangelio para que cada persona pueda llegar a escuchar el mensaje de Jesucristo donde quiera que se encuentre. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invito a que le des like, que te suscribas al canal, que active las notificaciones y sobre todo, que compartas este mensaje con alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te use con poder. Esperamos que Dios haya hablado a tu vida y puedas tener un día bendecido. Comparte el mensaje y bendice a otros.